Sí, voy a Ron. No. Antonio Cortés. No. ¿Ya? No te tuve que admitir, ¿verdad? Pero aún no me acepto. A ver, dice ella está grabando. ¿No te ha aceptado? No. Te estoy preguntando. Antes de compartir, presentarte. Sí, ahorita no te... De hecho, la puedo... No, a ver, ya lo vuelvo a ver. No, está fuera de rango de entrega. Facebook ahí comenzamos ahí y estamos muy buenos. A ver si me está. 3, 2, 1. Ya. Se nos paga el tuyo, si no, ¿cómo te presentas? Está bloqueado. Buenos días a todos. ¿Estás habilitado? Ya. Por favor, que pongan sus videos, Luis. Por favor, a todos los participantes se les solicita que abran su cámara para poder ver quiénes están participando. Y bueno, continuando con el ciclo de conferencias como parte de nuestro programa de capacitación interna, el día de hoy contamos con la colaboración del licenciado Manuel Ramírez Madrigal, quien es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2005 es colaborador de Círculo Tributario y es el coordinador del área patrimonial, quien el día de hoy nos dará una charla sobre sociedades mercantiles, liquidación de sociedades en el enfoque legal, fideicomiso y arrendamiento. Sin más preámbulo, cedemos los micrófonos a nuestro expositor. No, quiero ver que... No me escuchaba. Si quieres cierra tu micrófono, Luis. Buenos días, ¿cómo están a todos? Vamos a tratar de ser lo más breves posibles. Es un tema que amerita pues un análisis muy arduo, pero también les comento que es un tema totalmente jurídico y legal. Por supuesto, mi intención al haber seleccionado este tema implica que todos tengamos por cultura general un poquito más de conocimiento respecto
al tema que en el día a día muchos están involucrados en sus actividades dentro del corporativo. Seguramente, digamos que muchos desconocen también el trasfondo de lo que es o lo que implica una disolución, una liquidación de sociedades, pero la idea es que lo haga yo muy simple y muy entendible. Aunado a que no tenemos mucho tiempo, nada más contamos con 40 minutos para efectos de poder hacer una explicación somera de este punto, pero también en algún momento le voy a proponer a Luis que hagamos una segunda parte porque no solo la liquidación de sociedades no solo es un tema corporativo 100%, sino tiene un efecto que es el tema de la liquidación de las propias sociedades que amerita un procedimiento y un proceso pues más arduo y más técnico en ese sentido. Entonces, si están viendo ahí mi presentación, déjenme avanzar. Vamos a arrancar con la idea de que todos en algún momento tenemos de lo que es una sociedad. Yo he escuchado muchísimo aquí en el corporativo que los compañeros expresan desde el punto de vista normal o común siempre de las empresas, pero en el fondo entendemos qué es una empresa o qué implica el hecho de que manejemos internamente un grupo de empresas. Yo les diría que no, que muchos no entenderían el trasfondo de lo que efectivamente es una empresa. Por lo tanto, yo dejo el concepto comúnmente utilizado y me voy al tema legal o tema jurídico respecto a lo que se constituye a través de una sociedad. Entonces, ¿qué es una sociedad? Desde el punto de vista normativo, existen 2 o 3 acepciones que no vamos a meternos al fondo porque tampoco terminaríamos. Sin embargo, yo les puedo decir que las sociedades se encuentran reguladas en distintos ordenamientos. Desde el punto de vista jurídico, las podemos encontrar tanto en la legislación civil como en la legislación mercantil. Pero no solo eso, sino que algunas sociedades tienen sus propias regulaciones. La ley las referencia como especiales. A mí no me gusta hablar del término especial porque estaríamos entrando en conflicto con algunos principios jurídicos en la normatividad mexicana y prefiero, digamos, decir sus normas o sus leyes particulares. Entonces, si consideramos de manera general lo que es una sociedad, vamos a encontrar que en estas diversas normas, pues confluyen 3 elementos esenciales para poder considerar que estamos hablando o estamos tratando de un tema societario. El primero de ellos se refiere al tema de que intervienen varios individuos, varias personas. Y yo aquí entre paréntesis pongo la pregunta, ¿siempre totalmente es que son varios individuos, 2 o más, como lo dice la legislación mercantil, por ejemplo, o la civil? Y aquí yo les digo que no. Inclusive la propia legislación mercantil, por ahí, a partir de la reforma a la propia ley en el 2018, estableció una nueva o aparente sociedad, pero unipersonal. Tal vez algunos de ustedes ya la identifiquen, algunos de ustedes ya la conozcan o ya hayan escuchado hablar de ella. Es la famosa SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, en donde con la participación de una sola persona es posible crear una sociedad. Digamos que esto resulta ilógico, pero la verdad es que los efectos, más allá de ser jurídicos, implican efectos para cumplimiento de otro tipo de obligaciones u otro tipo de consideraciones de otras leyes, por ejemplo, la fiscal. Entonces, el tema de las SAS es un tema bastante interesante. Yo he escuchado a muchos colegas decir que es una figura totalmente improcedente, inoperante, y a muchos no les gusta. Yo he analizado algunas cuestiones y la verdad es que en el mundo práctico sí la veo muy factible y la verdad es que la veo muy funcional. ¿Por qué? Porque esta o la exposición de motivos de esta sociedad implicaba en un principio que, y como muchos sabemos, digamos, una sociedad normal o común y corriente se constituye por 2 personas, pero una de ellas es prácticamente el socio totalitario, el que toma las decisiones, el que aporta el mayor capital, y solamente se nombra una persona adicional para efectos de cumplir este requisito de como mínimo 2 personas. Pero en el fondo la decisión es
es unilateral. Entonces, con esto, con el tema de las SAS, se vino, digamos, a regular un poquito esta parte y entonces decir, bueno, pues tenemos identificado quién es el socio que está iniciando un negocio, le damos la oportunidad que sea él solo y en consecuencia, pues sabemos que a través de esta sociedad, pues va a efectuar ciertos objetivos y ciertos negocios. Pero bueno, digamos que este preámbulo radica en cómo está considerado, cuáles son esos 3 elementos fundamentales que pudiera tener toda sociedad. La otra es que estas personas que llegan a hacer esta convención de poder formar una empresa, una sociedad, tiene un fin, tiene un objetivo, y es aparte que unen sus esfuerzos o sus recursos precisamente para lograr ese objetivo. Ahora, esos esfuerzos pueden ser intelectuales o pueden ser también patrimoniales, a través de la aportación de recursos económicos precisamente para el funcionamiento de la empresa. Y encaminados, insisto, a un tema de fin común, ¿no? Entonces, en las diversas legislaciones o en las diversas leyes que referencian el tema de las sociedades, siempre vamos a encontrar estos 3 elementos, con independencia a que ya cada ley particular, de acuerdo a la naturaleza de cada sociedad, pues implicará algunas otras cuestiones que pudieran ser necesarias para considerarla como bien constituida o legalmente constituida. Sin embargo, implica una serie de elementos de forma y elementos de formalidad para darle total creación y total objetividad a esta sociedad. Yo los voy a invitar siempre, y así lo he expresado, que tomen sus leyes, los que las conozcan, los que no sean abogados también tienen la opción. Ahorita en internet existen muchas opciones de poder descargar las leyes. Descárguenlas de sitios oficiales, no las descarguen nada más de Google, porque luego no vienen actualizadas, pero se pueden meter a la página de diputados, de la Cámara de Diputados, y ahí pueden encontrar todas las leyes que ustedes quieran, tanto locales como federales, y en ese sentido poder estudiar un poquito, leer un poquito más el fondo de lo que implica el tema de las sociedades. Ahora, cuando nosotros ya nos pusimos de acuerdo, nos queremos poner de acuerdo, 2 individuos que queremos unir los esfuerzos, nuestros recursos para lograr un objetivo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos plausible que esta constitución o esta unión implique la constitución de una sociedad? Muchos por ahí han escuchado, y en la práctica lo vemos todo el día, en realidad lo vemos todo el día acá en el corporativo, de que, oye, Manuel, pásame la constitutiva, oye, Manuel, quiero la constitutiva con el RPP, oye, Manuel, el testimonio y todo esto. Pero en verdad siempre tenemos que estar pidiendo elementos que la vida común nos hace pedir. Yo les diría que no desde el punto de vista jurídico, porque para empezar, una sociedad, digamos, se puede constituir verbalmente. Se puede constituir verbalmente, sin embargo, la práctica cotidiana pues implica que esto se refleje en un documento por escrito. Ahora, puede ser un documento por escrito, un simple escrito libre, ¿no? Y en ese sentido, ahí ponemos las reglas del juego y qué estamos constituyendo, para qué objeto, quién va a poner qué cosa, quién va a realizar cada cosa. Sería válido que fuera un escrito simple. Pero también muchos decimos, oye, pero es que el SAT me la pide en escritura pública. Y no solo eso, el SAT me pide el RPP, todos llegan conmigo y me dicen, oye, la quiero con el RPP, cuando muchas veces no entendemos qué es el tema del RPP y por qué es escritura pública. Bueno, son 2 cuestiones. La manifestación de la voluntad para poder constituir una sociedad implica que hagamos un tema de convenio, que logremos establecer dentro de este escrito pues las reglas del juego, los alcances del juego, nuestros derechos y nuestras obligaciones para poder lograr ese objetivo común. Este convenio, digamos, para darle mayor certeza y para poder hacerlo
público o poder publicitarlo a terceras personas y decirles, oye, yo tengo constituida una sociedad con tal o cual persona, el medio legal es precisamente la inscripción en el Registro Público de Comercio. En el Registro Público de Comercio se inscriben todas las sociedades mercantiles, pero dentro del Registro Público de Comercio existe un área o un registro particular que también implica la inscripción de personas morales. En estas personas morales o en el libro de personas morales se registran o se inscriben las asociaciones y las sociedades civiles. Entonces, cuando ustedes vean que la inscripción de una escritura de constitución de sociedad está en el libro de personas morales, automáticamente vamos a interpretar o vamos a entender que es o estamos hablando de una sociedad civil o una asociación civil. Todo lo demás, por exclusión, digamos, es mercantil y queda en el Registro Público de Comercio. ¿Pero por qué lo tenemos que llevar al Registro Público de Comercio? Bueno, pues les decía yo que el Registro Público de Comercio tiene prácticamente dos principios esenciales bajo los cuales fue creado y por los cuales es necesario que los actos vayan y se escriban allá. Es el principio de publicidad y el principio de oponibilidad a terceros. Estos dos elementos son los que nos obligan legalmente a que un documento, un acto, quede inscrito o se tenga que publicitar a través del registro público. Pero no puedo ir yo con un simple contrato, con el contrato privado que hice con mi socio, en donde establecimos todas estas reglas y decirle al registro público, oye, aquí está mi contrato y vengo a que me lo inscribas. Con anterioridad esto era plausible, pero siempre, si no estábamos guiados por un especialista, un abogado dedicado a la materia corporativa, pues este escrito, este convenio, este contrato, podría estar carente de ciertas formalidades y cierta forma. Entonces el registro nos iba a rechazar esa inscripción. ¿Por qué? Porque no tenía los elementos mínimos. Por supuesto, los elementos mínimos siempre vienen establecidos en la ley. Siempre vienen establecidos en la ley y los documentos o nuestra expresión escrita debe de cumplirlos, si no carecería precisamente de un elemento de certeza. Ahora, ¿por qué no sería conveniente o por qué dejó de ser práctico el hecho de que acudamos directamente al registro público con nuestro contrato constitutivo de sociedad? Bueno, por lo que les comento, pero aparte viene el tema de la fe pública en el sentido de que el registro público solamente acepta, de acuerdo a su propia normatividad y a su reglamento interno, solamente acepta que los actos sean inscritos por elementos objetivos otorgados ante fedatarios públicos, porque el fedatario público es el que le va a dar precisamente todo el cumplimiento de la formalidad para que se pueda ser susceptible de inscripción y tenga todos los elementos correctamente asentados y sea un documento de peso, o sea, una constitución de peso. Entonces, la inscripción siempre va a ser a través, o lo que más se recomienda es a través de un fedatario público, para que se cumplan todos estos requisitos y el registro público tenga por efectivamente estudiado y validado ese documento de constitución y empiece a surtir los efectos de los principios que yo les decía, que el principal es el de publicidad. Y esta publicidad obviamente le conviene a los constituyentes que sea ventilada para que todos conozcan nuestra empresa y todos conozcan quiénes la constituyeron y para qué sirve esa empresa. Ya con eso, digamos, vienen otros efectos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista fiscal, que podríamos ir platicando un poquito más adelante. Ahora bien, les decía yo al principio que existen diversas sociedades o la naturaleza de las sociedades se encuentra regulada en distintas leyes. Como primer punto, yo les podría decir que quien retoma a las sociedades como un contrato, es decir, ese escrito que ya les había dicho hace ratito, o ese convenio
habíamos mencionado, quien lo retoma en su texto legal es la propia legislación civil, el Código Civil. Acá en la República Mexicana tenemos un Código Civil Federal que prácticamente regula o es aplicable a toda la República en materia federal, pero cada una de las entidades federativas tiene su legislación civil particular. En consecuencia, lo primero que tenemos que considerar es el lugar en donde queremos constituir nuestra sociedad. Con base en eso, tenemos que seguir esas reglas o esa ley, particularmente de la entidad federativa de donde nos ubiquemos o donde queremos constituir. En esta legislación civil se habla principalmente de dos figuras que agrupan personas para efectos de lograr un fin común, un objetivo común. Y estamos hablando de que se regula el tema de la asociación civil y la sociedad civil. Ahorita retomamos un poquito, pero muchos de ustedes también en la vida cotidiana han escuchado hablar de la sociedad conyugal. ¿Alguien me podría comentar qué es la sociedad conyugal o qué entienden por la sociedad conyugal? O sea, si estoy comentando el tema de que la regulación civil habla de estas dos sociedades, la asociación y la sociedad civil, y también en algún título de alguno de sus libros, el Código Civil, habla de la sociedad conyugal. Bueno, no podemos, digamos que es un término jurídico, es una institución jurídica, la sociedad conyugal, que está aplicada como un régimen patrimonial para una figura particular que es el matrimonio. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de sociedad conyugal, no estamos hablando de una sociedad de las civiles o mercantiles que tengan que ver con el cumplimiento de un fin común. Más bien estamos hablando de un régimen que regula y establece las reglas patrimoniales, es decir, aquellas que se tienen que aplicar respecto a los bienes de dos personas que en algún momento unieron sus vidas en matrimonio desde el punto de vista civil. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes oigan hablar de sociedad conyugal, no tiene nada que ver con el tema de las sociedades que estamos tratando ahorita. Pero lo quise mencionar porque muchos seguramente lo han confundido y así me ha pasado en la práctica, ver cómo mucha gente confunde este tema con la sociedad conyugal como si fuera una empresa. ¿Que tiene ciertas características? Sí, pero no lo es en el fondo, ¿no? Ahora, la legislación mercantil establece o habla de las sociedades mercantiles. Hay 6 tipos principales de sociedades mercantiles. No nos vamos a meter a detalle con ellas porque en verdad es un tema tedioso y no acabaríamos jamás, pero sí los invito a que revisen la Ley General de Sociedades Mercantiles para efectos de ir viendo en alguna oportunidad cuáles son, o por lo menos qué tipo de sociedades mercantiles existen en la legislación. La propia legislación mercantil, en alguno de sus capítulos o sus títulos, hablaban de sociedades cooperativas, pero por el tratamiento que en la práctica se le llegó a establecer a esta figura, fue necesario, fue menester que ellos tuvieran su propia legislación particular. En ese sentido, siguen siendo mercantiles, pero reguladas por su propia ley. Y como pueden ver, también estaba yo referenciando que así lo establece la legislación civil, así lo menciona las sociedades mutualistas y otras sociedades. ¿Alguien me podría decir qué otro tipo de sociedades pudieran existir o que conozcan? Si alguien sabe o tiene idea de otro tipo de sociedades, por favor que me lo diga, porque es un tema bastante interesante que no vamos a tratar aquí porque no nos va a dar tiempo, pero existen otras sociedades. Ahora, digamos que una escritura constitutiva de una sociedad, sea un contrato privado a través de la legislación civil o como lo regula la legislación civil, o sea una sociedad mercantil. Que por supuesto, digamos que las sociedades mercantiles les comento que se pueden constituir de manera privada,
Es decir, dos personas pueden generar sus propios estatutos, hacer estos escritos, esta convención, pero por lo que les comentaba del registro público, tendrían que protocolizar estos estatutos ante el fedatario público respectivo. Él asienta en un protocolo estos estatutos y ese estatuto es el que queda registrado en un acta de protocolización. Ojo, que no es lo mismo que una escritura constitutiva de una sociedad, es distinto. Pero bueno, son detalles técnicos que tampoco vamos a ahondar porque no nos daría tiempo. Permítame un segundo, por favor. Listo. Perdónenme, estamos aquí con unos temas técnicos, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, nada más les quiero referenciar que la constitución de una sociedad o los elementos formales y la formalidad que debe cumplir la constitución de esta sociedad, evidentemente tiene ciertos datos que nos sirven para poder identificarla y para poder darle seguimiento. Básicamente, el tema de los datos o de los datos formales de identificación, estaríamos hablando de que hay que solicitar un permiso de uso de razón o denominación social a la Secretaría de Economía para efectos de que ésta valide y autorice el nombre que nosotros seleccionemos para nuestra sociedad. Y esto tiene una razón de ser, porque evidentemente lo podemos hacer libremente, pero en el tema práctico lo más conveniente es que existen otras sociedades que pudieran confundirse con la nuestra. Entonces es menester y es necesario, e inclusive es un requisito, como les digo, que se expida un permiso por Secretaría de Economía para efectos de que ella sea la que nos diga cuál razón o denominación social podemos usar en la constitución de nuestra sociedad. Es un trámite muy sencillo que se hace a través de la página de la propia Secretaría. Hay que tener una cuenta, manejar técnicamente un poquito cómo se llena y se requisita esta información, y en 2 o 3 días tenemos el resultado o la respuesta de la Secretaría. Ahora, estos son temas, digamos, de identificación. Elementos de constitución: cada una de las leyes particulares, tanto el Código Civil como la Ley General de Sociedades Mercantiles y las leyes particulares que les había comentado, establecen qué elementos debe contener la escritura constitutiva, el documento constitutivo, el contrato constitutivo. Y básicamente son, yo los señalo en 3 puntos. Los socios, ¿quiénes van a ser los socios? Su capital o el monto de las aportaciones, las reglas generales. Otros elementos que tenemos y que constituyen el tema de la organización y la estructura, pues implicaría también cómo está organizado, cómo se va a organizar la sociedad para efectos de operar en el día a día o realizar el objeto social de acuerdo a sus propios negocios. Estos elementos de organización, pues ya sabemos, está constituido por la estructura accionaria, cómo están los socios, qué porcentaje o qué cantidad de capital o de aportaciones tienen dentro de la propia sociedad. Pero no nada más eso, cómo se va a administrar, cómo va a funcionar, quiénes van a ser los funcionarios que en el día a día van a representar a esta sociedad en todos los actos que la propia sociedad ejecuta. El órgano de administración, todos conocemos y sabemos que hay un administrador, hay un representante legal, hay un apoderado, etcétera. Pero por ley, este elemento es orgánico, se debe de
o estructuralmente es un elemento orgánico el nombramiento del órgano de administración o administrador único en su caso, para las sociedades mercantiles y para las sociedades civiles, pues el socio administrador o el consejo de administración, el consejo de socios de administración. Y darle el cúmulo de facultades con el que pueda actuar. No es lo mismo, no es lo mismo un apoderado legal que el órgano de representación de la sociedad. El apoderado puede ser una tercera persona ajena, solamente encaminada al cumplimiento de ciertos objetivos o de ciertos fines o de ciertas funciones, y a través de un poder se le dan las facultades para que pueda comparecer en representación de la sociedad. Ahora, esto que le estaba diciendo yo, ¿cómo se toman las decisiones en las sociedades? Fíjense que tengo yo por ahí un tema de controversia con algún colega en algún asunto interno acá al despacho, en donde él está confundiendo el tema de la representación orgánica de la sociedad contra las facultades que se le pueden otorgar a un tercero para que, como les decía, pueda celebrar ciertos actos en favor de la empresa. El órgano máximo de la sociedad de decisión es la asamblea. Es decir, son todos los socios que en un cúmulo o en una sesión se reúnen para poder tomar decisiones. Ese es el órgano supremo de decisión. Es distinto también al órgano de representación que ya les decía. Por eso, el órgano de representación solo puede actuar con las facultades que la propia asamblea, es decir, los socios en asamblea, le otorgan a través de su nombramiento. O bien, al tercero apoderado, también el órgano supremo de la sociedad, la asamblea, puede otorgar esas facultades. Son distintas figuras, y entonces mi colega está confundiendo que el representante legal, es decir, el administrador, tiene todas las facultades y puede actuar inclusive sin que el órgano, la Asamblea General de Socios, en ciertas materias que están reguladas, que son necesarias expresamente fincar, pues las puedan no hacer. Entonces ahí tenemos un tema de controversia, pero ya les platicaré yo en qué sentido lo logramos resolver. Creo que va a ser en un sentido favorable para nosotros, pero bueno, ya los mantendré informados en ese sentido, nada más para referencia. Ahora bien, si la Asamblea General es el órgano supremo de decisión de una sociedad, voy a entrar ya rapidísimo aquí en materia. Evidentemente, la Asamblea es el órgano que puede expresar y puede manifestar la disolución de la propia sociedad. Esta Asamblea, digamos, sí o sí, en todos los sentidos y en todas las hipótesis que establecen las leyes particulares, aunque las hipótesis de disolución, digamos, pueden darse por sí solas, pero no van a surtir efectos hasta en tanto no se ha reconocido este efecto jurídico de disolución por la Asamblea General de Socios. Puedo estar yo en una hipótesis de disolución y mientras la Asamblea no se reúna para convalidarlo, la sociedad puede seguir funcionando. Si en algún momento un tercero, de acuerdo a la publicidad que ya les decía que tienen las sociedades a través del Registro Público de Comercio o de personas morales, un tercero se ve afectado porque la sociedad sigue funcionando a pesar de estar en una hipótesis de disolución, pues él tendrá que acudir al tribunal respectivo competente para poder entablar su demanda y declarar o pedir al juez que se manifieste respecto a esta disolución. Pero bueno, eso casi no pasa en la práctica, o por lo menos no en la práctica cotidiana. Entonces podemos seguir funcionando, seguir haciendo los negocios sociales y demás, pero si está el efecto, vamos a tener el efecto de la disolución arrastrándose cuando se dé la hipótesis. Pero lo que me gusta, o lo que me gustaría que entendieran es que la disolución siempre tiene que ser decretada, acordada y estar digamos, reconocida por la propia Asamblea General de Socios. En esta diapositiva, digamos, aquí les puse de manera general los artículos
que de acuerdo a cada uno de los tipos de sociedades regulan tanto la disolución como la liquidación de las sociedades. La liquidación es un efecto de la disolución, es decir, la disolución es una declaratoria jurídica o legal que tiene como consecuencia la liquidación de la sociedad. El término liquidación, en términos simples, yo les puedo decir que implica que todos los activos, que todos los elementos que posee la sociedad tengan que establecerse objetivamente en algo plausible, en algo líquido, en una cantidad cierta y determinada. ¿Para efectos de qué? De saber cuánto tengo, qué tengo y con base en mis estatutos sociales, y si los estatutos sociales no lo prevén, con base en cada norma o ley particular, los remanentes poder distribuirlos o repartirlos a los socios o asociados. Entonces, el tema de liquidación implica un procedimiento, pero este procedimiento está integrado por diversos actos cuya naturaleza es variada. Son actos jurídico-corporativos, hay actos jurídico-administrativos y hay actos fiscales. El tema de la liquidación es lo más, digamos, lo más técnico y lo más complicado tal vez en la práctica. ¿Por qué? Porque implicaría no solo la intervención de un abogado corporativista que vea el tema interno desde el punto de vista corporativo de la sociedad y cómo establecer y encauzar cada uno de los actos encaminados tanto a la disolución como a cumplir con este procedimiento de liquidación. Pero también implica la intervención de un equipo de contadores o un contador público para efectos de que contablemente y fiscalmente pueda realizar todo el cumplimiento de las obligaciones que están pendientes para la sociedad o de la sociedad para la autoridad o con las autoridades tanto fiscales como administrativas, y en ese sentido se puedan presentar pues todos los avisos, las declaraciones, realizar toda la contabilidad con todos sus asientos debidamente integrados y demás. Cada uno de ustedes, fuera de sus actividades normales, en algún momento va a saber o va a conocer que acá en el corporativo tenemos o estamos ejecutando la disolución y liquidación inclusive de algunas de las sociedades, algunas empresas, dicen algunos de ustedes. Pero lo importante no nada más es saber que se está disolviendo, se está liquidando, sino es cumplir con todo este procedimiento de liquidación, que al final, yo creo que la actividad de las más importantes es la que implica o el tema fiscal y contable, va a llevarnos a un estado de resultados total o definitivo de la propia contabilidad. ¿Para qué? Para que nos pasen a los abogados corporativos nuevamente la batuta en el tema de poder tomar los acuerdos o elaborar las actas, mejor dicho, que impliquen una asamblea para tomar los acuerdos y donde se acepta por el órgano supremo, que son los socios a través de la asamblea, que precisamente ya está pues repartido o qué deudas se pagaron o cuáles deudas ya quedaron saldadas, y si queda el remanente, hacer la repartición correspondiente. Desde el punto de vista corporativo, tendríamos que hacer las actas precisamente de liquidación total o definitiva. ¿Para qué? Dos efectos esenciales. Uno, con esa acta mandarla a protocolizar, que no tendría que ser una obligación protocolizarla o otorgarla ante el notario público, pero es la escritura o el acta de protocolización es el elemento formal que al registro público le sirve para poder analizar, estudiar y hacer la inscripción de ese balance total, y con ello en nuestra misma asamblea nosotros solicitar que se cancele la viabilidad de ese folio mercantil o el folio a través del cual está identificada o registrada nuestra sociedad con todos sus actos posteriores inscribibles y se pueda inhabilitar. Algunos colegas dicen que para cancelar el folio, digamos que es un sí y un no, cancelar desde el punto de vista que queda inutilizable,
pero debe de quedar evidencia y este folio, digamos, debe de quedar activo para que pueda seguir siendo un documento de consulta para los terceros que les interese o que en algún momento estuvieron vinculados con nuestra sociedad, ¿no? Entonces, quedaría inutilizable con esa asamblea y se inscribe. Y desde el punto de vista, digamos, fiscal, pues con esta inscripción poder exhibir a la autoridad correspondiente, en este